Vamos a hacer una técnica que les va a encantar, a muchísima gente le gusta, porque es la técnica de pintura naif. Una técnica ingenua, pero no por eso menos interesante, muy colorida. En la pintura naif se usan muchos colores, no requerimos de perspectiva. Es una pintura para todos y estoy segurísima de que les va a encantar hacer este proyecto. Vamos a ir viendo la lista de materiales que vamos a utilizar, porque son muy pocos y las que pintan seguro ya estarán preparando los materiales. Vamos a trabajar hoy sobre una pieza de madera, vamos a usar esténciles combinables, acrílicos, pinceles y barniz mate para la terminación. Como ustedes estuvieron viendo el adelanto de qué trabajo les tengo hoy, vamos a usar, porque ya lo vieron en la lista de materiales, los esténciles combinables. Hace muchísimos años, cuando yo empecé con la pintura naif, como hace 25 años, todo esto se hacía a mano. Hoy tenemos elementos que nos facilitan muchísimo la tarea, porque antes pintábamos ladrillito por ladrillito, y hoy si bien vamos a pintar, porque la idea es recrear sobre esos esténciles, nos va a aliviar muchísimo el trabajo, así que sí o sí se tienen que animar si es que todavía no pintan. Y por supuesto también vamos a ver cómo hacemos esos fondos tan tradicionales de la pintura naif que tienen unos colores lindísimos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre una superficie de madera pintada de color blanco para que resalten bien los colores que apliquemos después. Vamos a utilizar una pinceleta que vamos a humedecer. Vamos a trabajar con la pintura bastante fluida y quiero que vean la paleta de colores que tengo acá, ¿sí? Vamos a usar un azul naval, vamos a usar blanco y vamos a usar un magenta como para dar un poquito de idea de ese como atardecer, ¿sí? Hacia el final del cielo. Y lo vamos a hacer de una manera muy simple, utilizando la misma pinceleta sin cambiar de pinceleta y haciendo como una especie de degradé. Yo me voy a acercar acá otra paleta porque necesito espacio para trabajar con estos colores. Vamos a usar primero un azul naval, ¿sí? Este azul bastante fluido y un poco de blanco, ¿sí? Ahí. Con este primer color, la pintura bien aligerada, porque eso nos va a permitir no necesitar ningún tipo de retardador y hacer un degradé en húmedo, ¿sí? Entonces, importante la pintura fluida, trabajen la pinceleta sobre la paleta, ¿sí? Y vamos a empezar. Lo importante es trabajar de punta a punta de nuestro bastidor, ¿sí? Sin detenernos para no hacer esas marcas de pincelada. Entonces, arranco por un borde en la parte superior. Voy a agarrar más acrílico, así, de punta a punta. Puedo yo acomodar la pintura, fíjense con el pincel. ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy acomodando mi pintura y voy dejando marcas de pincel, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Una vez que la acomodo, ir de punta a punta, ¿sí? Ahí. Voy bajando. Y una vez que empecé con el primer color, lo que voy a hacer es descargar un poco de pintura y agregar, en este caso, un poco de blanco. Agrego blanco y voy de nuevo, ¿sí? De punta a punta. Fíjense que si trabajo con cantidad de material, un poco separada del anterior voy a hacer esta franja, ¿eh? Un poco separada. Fíjense que yo no superpongo por ahora la franja. Voy subiendo y voy esfumando la unión. Voy, vengo. Esto es importante hasta el final. Voy subiendo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Yo no sigo avanzando si no estoy conforme con lo que ya hice, porque si no voy a tener que retocar todo de nuevo. Agrego más blanco. Pongo un poco de blanco acá y acá voy a empezar a tonalizar con un poquito de magenta. Ven que yo estoy usando la misma pinceleta y voy agregando los tonos. Entonces, lo mismo que hice antes, voy con una nueva franja, un poquito más de magenta, separada de la anterior.
La importancia de estos degradés y de estos cielos tan bonitos es pincelar de forma pareja sin parar la pincelada en el medio del trayecto, de punta a punta, y voy subiendo, esfumo, esfumo, y me voy hacia la unión, voy ahí, esfumo la unión, bien la unión. Una vez que tengo esto listo, voy a agregar un toquecito más de magenta porque quiero que ese horizonte parezca un atardecer. Acá me hice una marquita de lápiz porque esta es la altura donde yo quiero que empiece a aparecer esas montañitas, esos campitos, que por supuesto van a decidir su forma en función de lo que vayan a colocar, ¿sí? Puedo hacer más baja esta parte, cosa de que esas montañitas, ¿sí? El cielo aparezca entre esas montañas, ¿eh? Importantísimo, porque las montañas las voy a superponer sobre esto que ya hice. Ahora me saco un poco de excedente de pintura, ¿sí? De la pinceleta, pero vean que yo no cambio de pinceleta. Y voy a tomar verde, un verde antiguo. Voy a seguir con un poco de la tonalidad anterior. Fíjense acá, que yo con esto lo que hago también es integrar un poco, le voy a agregar un poco de blanco para hacer esas primeras lomadas como un poco más claras, pero sin limpiar el pincel. ¿Y qué voy a hacer? Voy a arrancar por la primera, ahí, voy a bajar, ¿ven? Voy a hacer como una curva sobre ese borde de cielo para que no me quede ningún espacio blanco. Sigo un poquito por acá, ahí. En esta parte de abajo puedo oscurecer un poquitito, en esta primera. Vamos a hacer, simplemente voy a esfumar como hice antes, y acá voy a hacer como dos lomadas que se superponen, podrían hacer más, pero quiero mostrarles algo. Como sin cambiar el pincel, voy a poner un poquito más de blanco para que vean cómo superponemos. Ahí, un poco más de blanco, con el mismo verde anterior, puedo tener un toquecito de azul que me va a dar un verde distinto. Y fíjense que sobre la humedad de lo anterior, yo voy a marcar sobre lo anterior otra lomada superpuesta. Ahí, voy a esfumar con el color de abajo que me va a dar otra tonalidad de verde. Ahí. Fíjense que el secreto de esto es hacer la pincelada continua, ¿sí? De punta a punta. Y una vez que agrego un color más oscuro, porque quiero hacer un degradé, no lo pongo sobre lo anterior, porque el color más oscuro va a tapar el anterior. Lo pongo un poquito separado, ahí voy esfumando, acomodo la pintura, pero voy esfumando la unión. ¿Sí? Ahí, vamos a pintar ahí, un poquito más de verde oscuro acá, ¿sí? Descargo, y lo importante, siempre con humedad en el pincel, es de abajo, desde la zona oscura hacia arriba, voy esfumando. Y ahí se nos provoca ese lindo degradé. Ya tenemos el fondo de nuestro paisaje listo, ¿sí? Una vez que tenemos esto listo y seco, entonces sí nos vamos a ir a trabajar con los esténciles. Vamos a dejar esto a un lado, la pinceleta, y vamos a ir trabajando con estos esténciles. Vamos a acercarnos otra paleta, que fíjense cómo vienen. Una base, ¿sí? Que es la base de la casa. Hoy vamos a hacer hincapié en esta casita que tiene muchos detalles que se nos van a simplificar muchísimo, y después la otra parte que es la que se superpone. La primera mano, que yo acá la adelanté un poquito, es en la que vamos a hacer la pared de la casa, ¿sí? Voy a colocar apenas un trocito de cinta, ahí, apenas como para que se mantenga en el espacio.
Entonces, lo que vamos a usar primero es un acrílico color blanco. Yo ya le di una primera mano liviana. Siempre recuerden que tenemos que usar poca cantidad para que no se filtre, no querer cubrir de una sola vez, y sobre todo en esta pintura naif que tiene capa sobre capa, que si no se nos haría un espesor muy grueso y quedaría desprolijo. La segunda mano pueden darla con pincel o si quieren pueden utilizar una esponjita, ¿sí? Poca cantidad, porque con la esponja lo que corren el riesgo es de cargar cantidad, hacer presión y que se filtre. Entonces, para hacer espacios más grandes pueden usar una esponjita, pero siempre coloquen en el centro la mayor cantidad de pintura y con lo poco que queda de carga es cuando se van acercando a los bordes, ¿sí? Para que quede una pintura bien prolija. Entonces, vamos ahí, vamos a pintar bien blanca esa pared. Ahí. Esto se va a secar muy rápido. Yo voy a acelerar un poquito el secado, un poquito ahí en la unión del techo, dejo hasta ahí, quito esta primera parte del stencil y seco apenas con un poquito de secador. Ahí se va secando. Y lo que voy a hacer entonces es colocar este segundo stencil, que lo voy a hacer coincidir con el anterior, sujeto con un poquito de cinta, y lo que voy a hacer es ahora pintar el techo, que vamos a usar un pincel de cerda, gastadito, pueden usar también una esponjita. Entonces, en este momento es donde voy a pintar el techo, ahí. Siempre recuerden, fíjense que tienen varias maneras, ¿sí? O con una esponjita, cargándola sin presionar demasiado, o con un pincel taponador. Siempre desde el centro y llegando con poca carga de pintura hacia los bordes para que quede prolijo. Ahí pinto todo el techo. Y en este paso lo que voy a hacer también es pintar el interior de las ventanas, ¿sí? Ahí. Ahí vamos a ir mirando cómo va quedando, ven cómo el techo ya va quedando superpuesto y queda bien prolijo en los bordes, ¿sí? Si pongo poca cantidad de pintura no tengo por qué preocuparme, y vamos a hacer una ventanita, ¿sí? Que es esta interior, ahí, que yo lo que quiero que en este paso vayan quedando marcadas todas las ventanitas, ¿sí? Ahí voy a hacer esta ventanita, es repetitivo, todas las ventanitas de la casa, ¿sí? Van a quedar marcadas en este paso. Quiero que vean otro detalle que también pueden combinar, que es, por ejemplo, pequeñas florcitas que van a ir sumando a este trabajo de pintura naif, que como ustedes saben, la pintura naif tiene como mucha información en cada cuadro, porque tiene mucho detalle, eso es algo que lo caracteriza. Si bien es una pintura ingenua, sin muchísimo detalle ni perspectiva, sí tiene, en el caso de los paisajes de exterior, de los campitos con flores, árboles, ¿sí? Entonces, todos estos esténciles nos van resolviendo como la base
de un trabajo que si no deberíamos hacer uno por uno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este stencil nos resuelve el ir haciendo pequeñas florcitas sobre todos esos campitos, ¿sí? ¿Se ve bien ahí el detalle? Vamos a ir a un paso más avanzado en el que tengo exactamente lo que acabo de hacer recién, pero ya seco, ¿sí? Acá viene una parte muy interesante, que es el tema de esos ladrillitos que yo les contaba que antes hacíamos uno por uno, ¿sí? Ahora tenemos la facilidad de poder dar esa base que, si bien después vamos a darle detalles de pintura, nos va a resolver bastante el tema de poder pintar todos esos ladrillitos mucho más ágilmente. Entonces, voy a tomar un acrílico para simular el color de los ladrillos, lo vamos a ubicar bien. Tienen que tomarse el tiempo para que esté bien en posición, para que nos quede bien ubicado el stencil. Un poquito de color ocre, ahí, descargo bien y voy a empezar a trabajar con el color más claro, ¿sí? Fíjense la cantidad de ladrillitos que vamos a pintar de una sola vez. Entonces, voy frotando la superficie en distintos lados porque yo quiero simular esos ladrillos un poco quemaditos, un poco más claros en algún costado que otro. Empiezo por el color más claro. ¿Ven? Así, manchando en distintos lugares. Y después voy a empezar a tocar un color siena tostada para empezar a matizar estos ladrillos, ¿sí? Ahí voy frotando la superficie. Recuerden usar poca cantidad, sobre todo cuando tienen esténciles con tanta línea pequeñita, finita, donde es más fácil que la pintura se filtre y nos quede desprolija. Entonces tómense ese tiempo para hacerlo con cuidado, no querer cargar demasiada cantidad de pintura de una vez, porque vamos despacito, pero fíjense que tampoco tan despacio, porque fíjense la cantidad de ladrillos que ya pintamos. Entonces así vamos resolviendo toda esta área principal de lo que es toda esta pared de la casa. Una vez que terminamos de pintar todos estos ladrillitos así con dos tonos, podemos darle un poco más de profundidad, ¿sí? Por eso tómense el tiempo de trabajar una buena base de color. Fíjense que si yo quiero, si puse poca cantidad de pintura, puedo ir espiando. ¿Ven cómo va? ¿Ahí ven algo? Puedo, en este mismo paso, dar unos toquecitos de un marrón un poquito más profundo. Y acá sí voy con mucho más cuidado, sacando mucho el excedente de pintura. Y fíjense cómo estos pequeños toques de un color más oscuro me van a dar ya una profundidad mucho mayor. Yo acá estoy viendo toda una mancha en el stencil, pero mágicamente cuando lo retire van a ver cómo va a haber zonas de mayor y menor profundidad. Voy ahí, suavecito, y vamos a sacar este stencil. Ahí tenemos listo el tema de los ladrillos, ¿sí?, de nuestra base. Y entonces acá ya empezamos a completar un poco. Vamos a sacar estas pelucitas del pincel y vamos a trabajar un poco ese fondo. Tenemos también algunos esténciles que nos facilitan el tema de la base de, por ejemplo, unos arbolitos, que si bien los podríamos delinear con un pincel fino, acá los vamos a hacer con una base de stencil. Vamos a utilizar un color marrón, descargo bien, recuerden sobre todo cuando tenemos estas superficies muy pequeñitas de stencil,
frotar suavecito, con poca cantidad de pintura, porque es en estos diseños donde se pueden hacer gotones o manchas y entonces ya el trabajo empieza a perder prolijidad, ¿sí? Y en estos trabajos que son delicados, de fondos tan suaves, es importante que nuestra base quede prolija. Fíjense, hacemos uno por ahí, podemos hacer uno por acá, y ya es como que vamos armando el paisaje. Hasta acá tenemos toda una base dada con esténciles, ¿sí? Y en este punto es donde podemos empezar a hacer algunas pinceladas, porque a las que nos gusta pintar, por supuesto, queremos agregarle un poco más de alguna pintura hecha a mano directamente y sin stencil. Acá es el momento donde podemos empezar a completar un poco el paisaje, por ejemplo con algunas nubes, porque acá todavía está muy pelado. Entonces vamos a tomar un poco de blanco en la punta de un pincel, vamos a esfumar así, haciendo un flotado, ¿sí? El flotado es cargar un solo borde del pincel. En este caso vamos a usar la pintura bien aguada, porque vamos a ir marcando unas nubes. Quiero que vean cómo con pocos trazos empezamos ya a darle como profundidad a este trabajo. Fíjense, acá les voy a dar algunos tips más de lo que es la pintura naif para las que les gusta pintar. Vamos a hacer estas nubecitas con unas pinceladas de media luna, ¿sí? Arrancamos por la primera, media. Vamos a poner un poquito más de pintura porque este fondo está medio resbaladizo. La primera, ahí, ahí. Vamos a hacer alguna más sobre este sector, a ver si está menos resbaladizo. Fíjense, como si fueran ladrillitos intercalados y hacemos esas nubecitas, ¿sí? Ahí. Vamos a hacer otra más por acá. Una, dos más intercaladas. Vamos a cargar un poquito más de pintura. Ahí. Entonces, la primera, una a un lado, otra al otro. Otra entre las dos anteriores y dos en los costados que se pierden, ¿sí? Así vamos a ir completando un poco el fondo y vamos a irnos a un pasito más avanzado. Acá lo que hicimos es marcar distintos detalles, ¿sí? Ustedes pueden ver en diferentes esténciles, puede haber canteritos o formas que nos permitan hacer, por ejemplo, un cerco. Esto lo vamos a ir como completando. El último tramo de este stencil, ¿sí? Que sería agregar, esto es para que vean que hay infinidad de motivos que ustedes pueden ir como agregando, ¿sí? En este caso les voy a mostrar acá cómo para terminar de completar este modelo yo puedo hacer un borde blanco, ¿sí? Como si fueran los dinteles de la puerta, las persianas. Entonces, esto lo voy a ir trabajando con blanco. Entonces voy a ir superponiendo capas, ¿sí? Fíjense, voy a levantar un poco acá, cómo cambia esta puerta ya con su contorno. Puedo hacer, acá vamos a hacer alguna persianita más. Esto en lo que se refiere a todo lo que es la base del stencil, ¿sí? Dejan secar porque, por ejemplo, cuando trabajan con blanco posiblemente no cubran en una mano. Entonces van haciendo todas las bases así, ¿ven? Bien suaves. Y una vez que terminan de dar toda la vuelta, vuelven y dan una segunda mano, ¿sí? No quieran cubrir de una sola vez porque va a quedar desprolijo. Así vamos a ir trabajando todos los detalles de la casa. Quiero mostrarles también cómo hacer esos detalles de follaje que son muy simples y completan muchísimo este tema de los paisajes, que también es una técnica de pintura naif muy simple, muy colorida. Y vamos a agarrar algunos de los colores que ya estuvimos usando en el fondo, con un poco de blanco,
un pincel de cerda, que los más viejitos son los mejores porque según la forma que adquiere el pincel es el follaje que vamos a lograr, ¿sí? Con este más redondito yo lo que puedo hacer es cargar un poco de blanco, cargar un poco del magenta del fondo, ¿ven? Como si hiciera una especie de doble carga, ¿lo ven ahí? Y lo que tengo que hacer es probar en una superficie cómo me da la impronta de esa carga, ¿ven? Si yo tengo una manchita así, como en degradé, ¿ven así? Esta manchita es la que voy a trasladar a estos árboles. Entonces fíjense cómo puedo ir armando, lo vamos a hacer acá, en este. Cómo puedo ir armando ese follaje de manera muy fácil. Ahí vamos, ahí. ¿Ven? Cómo yo voy, cargo un poquito más, armando todo este follaje. Con la misma tonalidad que tengo, cargo un poco más de blanco y me voy un poquito al azul. Le cambio la tonalidad, nada más que le agrego un poquito de azul al color anterior. Fíjense que no necesitan ni muchos pinceles. Con el mismo pincel agrego un poco de blanco para darle luz. Cambio un poquito esta tonalidad y me voy al de al lado. Importante acá que yo tengo uno por delante del otro. Entonces no me va a importar este que tengo acá al costado y lo voy a tapar un poquito, ¿sí? Lo voy a superponer. Con esta misma técnica también puedo agregar un poco más de azul, un poco más de magenta y blanco y puedo hacer un follaje en algún sector, ¿sí? Que yo quiera armar como una especie de arbusto. Entonces voy haciendo esto. Importantísimo, intercalar las pinceladas como si fueran ladrillos, porque si no me quedan todas líneas como verticales y yo necesito intercalar la pincelada con la anterior. Ahí. ¿Ven? Cargo un poquito más de blanco para darle un poquito más de contraste con la pincelada anterior. Y ahí, por ejemplo, me voy armando un arbustito en este sector. Y fíjense cómo voy llenando espacios de este cuadro. ¿Ven? Ahí. Si yo tuviese un pincel así como más alargado, como más chato, fíjense qué puedo hacer. Les voy a hacer un detallecito más para que vean cómo con la misma técnica, ¿sí? Con esta especie de doble carga, puedo hacer como esas florcitas que vieron en la parte inferior, como esos conejitos, que pueden llenar también, ¿ven? Ahí, también de manera intercalada y suelta, algunos más sueltos, más flojitos, ¿sí? Ahí, intercaladitos. Distintas formas de ir rellenando estos espacios. Entonces, los detalles finales los vamos a dar con un pincel redondo. Acá sí vamos a usar un poquito de pulso, porque les voy a mostrar apenas unos detalles finales para que vean cómo completamos esto, ¿sí? Por ejemplo, las aberturas podemos hacer el interior con una línea ahí o dos, ¿sí? Pequeños detalles que van a ir completando nuestro diseño. En la parte inferior con un poco de verde y blanco. Esa estructura tan rígida del stencil podemos desdibujarla con detalles de pincel, ¿sí? Que eso es lo importante. La idea es que el stencil nos ayude a acelerar nuestro trabajo, pero no que quede con la rigidez del stencil, y eso lo damos con pinceladas. Entonces, por ejemplo, esta base tan rígida que nos queda sobre este campo, lo que hacemos es hacer trazos sueltos. Por ejemplo, marcar ahí unas pinceladas sueltas como un pasto. Primero lo vamos a hacer así como un poco grueso para desdibujar esa línea
tan rígida que cae sobre ese campito, ¿sí? Y vamos a tomar acá, a ver si tengo este otro pincelito, unas pinceladitas de blanco, ¿sí? Entrecortaditas con lo anterior, para ir integrando ese fondo, ¿sí? Ahí, todos los detalles que hagan con pintura son los que van a marcar la diferencia. Por supuesto, las que pintan pueden incorporar todas esas técnicas de pintura americana, flotados. Cada uno de estos ladrillitos puede ser resaltado, las paredes les podemos dar un poco más de volumen, ¿sí? Pero la idea es que hoy hayan visto cómo con una base de stencil que nos permite solucionar gran parte de nuestro motivo central, cómo después con pinceladas y con todo esto que vamos aprendiendo a lo largo de las clases, les va a permitir hacer unos cuadros divinos. Hoy aprendieron cómo hacer un fondo de paisaje, así que me imagino que esta puede ser la pincelada inicial para que arranquen sus bellos cuadros. Nos vamos a ver muy pronto en el Master Channel, aquí en Brochas y Pinceles.